Bueno, quiero darles la bienvenida a todos esos empresarios, esos emprendedores, emprendedoras también, hombres, mujeres de negocio y líderes empresariales, a un episodio más de su podcast, Un Movimiento Empresarial Diferente. Bueno, aquí estamos, Andrés Nivelo. Si ya escucharon los otros podcasts, pues bueno, ya saben que acá lo que tratamos es de generar oro puro que realmente aporte a que tu negocio, tu emprendimiento, empiece a encaminarse, ¿sí? Valga la redundancia, en ese camino de un crecimiento exponencial. Eso es lo que buscamos, traer acá a la mesa expositores, panelistas de lujo con quienes podamos discutir temas que consideramos son claves cuando se trata de hacer crecer nuestras empresas. Un movimiento empresarial diferente, lo que buscamos es poner delante de ti nuevas tendencias, nuevas ideas de negocio, nuevas metodologías, nuevas formas de ir llevando un negocio, una empresa, para que realmente tenga el éxito que anhelamos y esperamos. Y bueno, hoy tengo un invitado bastante especial. Hemos tenido muy buenos invitados en el primer, segundo episodio. Y acá igual, volvemos con la misma calidad de como es de panelistas, tenemos a Pablito Calvache. Pablito Calvache es una persona que ha incursionado ya desde hace algún tiempo en la parte educativa, ¿sí? En la educación en cuanto al tema de colegio y también en la educación superior, que creo yo es un punto súper clave. Vamos a hablar de algunas cosas interesantes, pero creo yo que uno de los puntos claves que lo vamos a topar es este tema, ¿no? De si realmente el emprendedor, el empresario necesita capacitarse o si la oferta educativa está al nivel de lo que necesita el empresario hoy en día. Soy una de las personas, Pablito, te cuento que me encanta estudiar. Todo el tiempo estoy estudiando algo, acabo una certificación, acabo algún curso, algún taller y veo que otra cosa empiezo. Es más, a veces me ha pasado que me he metido en un montón y todavía no acabo ninguna. Pero estamos en eso, me encanta el tema de conocer y bueno, siempre es uno de mis propósitos, inclusive, ser muy experto en el área en la que estoy, en el área del tema de las asesorías de empresariales y ahorita bueno, abrimos con 10M Digital el tema de todo lo que es estrategias de ventas y prospección digitales. Pero bueno, sin más, Pablito Calvache, bienvenido, cuéntanos un poquito de ti, Muchas gracias. salúdales a todos los que nos están escuchando, te damos paso. Gracias, Andrés. Gracias por la invitación y a todo el mundo que está conectado, a todas las personas que les encanta eh, estos podcasts. Me parece una oportunidad sin precedentes para poder sumarle motivación y sumarle algunos criterios que pueden ayudar a que nuestras ideas se concreten o si es que ya están concretas, mejor. En la parte educativa, yo diría que tengo la educación en las venas. Mis abuelos fueron educadores, mis padres fueron educadores. De hecho, hasta, no, hasta hace poquito el promotor del Instituto ISMAG, Tecnológico Universitario ISMAG, donde trabajo, mi papá estaba siendo todavía autoridad y lógicamente daba clases. Y desde ahí diría que somos tres hermanos, los tres hermanos dedicamos a la parte educativa. Entonces, sin lugar a dudas, nosotros podemos dar una perspectiva de lo que es manejar un negocio de educación. Pero yo te diría que en realidad hablar de negocio en educación suena un poco fuerte, porque la educación es un servicio. La Uh -huh. educación es un servicio que hay que tratarlo como una empresa que no genere pérdidas, que lógicamente genere un valor agregado para permitir crecer, para generar infraestructura y seguir ampliando ese servicio, seguir ampliando las posibilidades de mejora de las personas. Para mi perspectiva, te diría que cualquier idea que tenga que ver con conocimiento, siempre va a sumar. Ahora, hay que tener mucha atención con lo que son las falacias, ¿no? Porque mucha gente dice, mira, desde mi perspectiva, hay gente que nunca estudió nada e hizo mucho dinero Uh y -huh. generó mucho trabajo y Y ahora con las generó redes grandes y sociales cuáles se ve un personas. montón de esos, ¿no? Por Sí, ahí hoy, vemos esta generación que dice,
nah, ya no quiero ir a la universidad, no quiero ir al instituto, me hago youtuber y ahí me voy a meter bastante dinero. Hay un fenómeno sumamente claro que se está dando con el paso de los meses y de los años, que los chicos ya cuando llegan a primer bachillerato ya no quieren estudiar y ven otras alternativas. ¿Por qué? Porque ven la opción de generar recursos por sí mismos, ser autosustentables, autosostenibles, o tener su propio dinero. Otra, ser famosos, la fama también te Ujú. seduce. Y tercero, digamos que la educación viene a ser tan repetitiva, tan cansada, tan poco innovadora para eh, las nuevas generaciones que ellos deciden dar un paso al costado o tomar otras alternativas. Ya no es raro ver academias extranjeras que brinden un bachillerato internacional, aun cuando tú estés aquí en Ecuador, y que puedas graduarte a tus 16 años y luego de eso con tu título reconocido, apostillado acá con el ministerio, seguir un camino de lo que tú decides, influencer, youtuber, lo que tú dijiste. Pero hay que tener mucho cuidado con las falacias, porque mucha gente dice, mira, Jeff Bezos no estudió, Bill Gates tampoco, y mira el éxito que tuvieron, etcétera. Pero yo hago un análisis ahí. Si es Ujú. que ellos no hubiesen sido la excepción a la regla y hubiesen fracasado, entonces diríamos que el modelo educativo es lo más común para que las personas sigan teniendo éxito, dinero Totalmente. y Como lo hagan era fortuna. antes, ¿no? Como lo era antes. Sí, Antes había el hoy, pensamiento de que si es que no estudias, pues por ahí y no ibas a tener chance en la vida. claro, y todavía sigue haciendo, o sea, sigue siendo así, pero los criterios han cambiado porque yo creo que hoy la cantidad de información y la cantidad de oportunidades que llegan tocan tu puerta varias veces y si es que en una de esas tú estás preparado, y no solamente académicamente, sino preparado para el desafío, Ujú. entonces te subes al carro del éxito. Pero yo digo que igual hay que saber diferenciar, porque es como la analogía del COVID. Cuando te ha dado COVID, por ejemplo, me dio a mí, y tú puedes tomar los remedios caseros, puedes ver las situaciones que te dicen, mira, digamos, el ajo te hace bien, esto te hace bien, tómate, no te va a dar, no te va a dar, y cuando te da, a pesar de haber tomado eso, y tú estás en la cama de un hospital, Así es. lo único que te sirve es el conocimiento científico que se conoce de la enfermedad hasta ahí. A mí, por ejemplo, me inyectaban en el ombligo varias dosis. O sea, lo único que se conoce esto es que no tenemos que dejar que coagule sangre en el pulmón. Entonces ahí yo hice una reflexión, es decir, si vamos solamente por la parte empírica, solamente por la parte no científica y creemos que podemos tener éxito, puede ser que en una de esas nos toque la campana, suene la flauta y acertemos, Así pero es. creo que hay más certeza con la parte científica académica. El problema de la educación es que no se ha reconstruido. Y en Ujú. el país aún todavía estamos en esos problemas. Por eso el fenómeno de que mucha gente, jóvenes sobre todo, quieren ser los millennials y las generaciones que le siguen, quieren ser ya youtubers a temprana edad y de hecho tienen muchos éxitos, pero no mostramos del otro lado. Ahí está la razón de la falacia. Es decir, si es que yo no estudio y me dedico a ser youtuber, voy a tener éxito y voy a ser multimillonario. Falacia. Hay Sí. un reducido porcentaje de personas que llegan por X número de razones, porque se esforzaron, porque pegaron, porque no había eso y lo inventaron y quizás no lo aprendieron en una banca de colegio, en una banca de escuela, pero sí tuvieron una noción de oportunidad de lo que es el mercado. Quizás a palos de ciego, quizás con mucho estudio de redes sociales, pero al final del día esos son solo ejemplos para mantener un equilibrio. Ahora, Pablito, o sea, inclusive si nos vamos a las estadísticas de los emprendedores, ¿no? Se dice que los emprendedores son únicamente representan el 1% de la población y el 99% por ahí representan esa fuerza trabajadora. No todos somos llamados a ser emprendedores, esa es una realidad también, ¿sí? Creo que hay existen maneras, pero no me voy a meter mucho en eso, ¿no? Pero hablando un punto de esto, o sea, nos vamos al tema de que igual, o sea, no lo marca el que si estudiaste o no estudiaste, o sea, porque también puede haber gente muy preparada que por ahí también se quedó a medio camino. Vienen muchas cosas. Ahora, Pablito, y topaba un poquito lo que tú decías de esta creencia que se tiene, que antes creo yo era mucho más fuerte, del que si es que no estudias, por ahí no vas a lograr tener éxito, no vas a lograr tener unos buenos ingresos. Inclusive venía el tema en donde la anterior vez conversaba, no me acuerdo con quién, ¿no?
y me comentaba que no le había dejado al hijo estudiar cierta X carrera. Y yo le decía, ¿por qué? Y me decía, imagínate, ahorita estuviera ganando $1,000 y viviendo en la nada, ¿no? Entonces, inclusive por encima de tal vez los gustos de esta persona que se iban y que le apuntaban mucho a esta parte de acá. Ahora, se habla mucho también de que el sistema influye en la educación de una manera eh, tan grande de que la educación está creando gente que siga formando parte de ese 99% que te hablaba, de los que tal vez van a estudiar, van a conseguir un trabajo y listo, y de que no genera más personas para ese 1% de los que van a ir, van a crear fuentes de empleo, van a crear negocios, van a tener ideas nuevas, disruptivas, que van a marcar un antes y un después en esta sociedad. Inclusive se habla muchísimo de que ya son temas de que por ahí los grandes poderíos mundiales quieren mantener la educación de esa manera para que, pues obviamente, seguir controlando el sistema y seguir controlando el comportamiento de la gente. ¿Cómo es que la educación enfrenta esto o cómo, si es verdad, no es verdad, qué opinas de esto? Y si no, ¿cómo es que la educación tiene que empezar a romper el molde en el que tal vez por ahí está metido y enfrascado hoy en día? Sí, bueno, en la parte, para no dejar el tema del emprendimiento, hay datos recientes sobre el emprendimiento aquí en Ecuador y las cifras han subido. Han subido en el sentido de que hay muchos emprendimientos, quizás no todos radicados en la parte empresarial o en la parte desde una plataforma educativa o de preparación formal, educativa académica, sino más hacia la necesidad. Ujú. Si una persona emprende, ya no porque tenga unidad de negocio, sino porque no le toca de otra y Así tiene es. que sobrevivir. Entonces, insisto en la parte del emprendimiento. El emprendimiento, bien llevado, un plan de negocios, una idea bien cimentada, tarde o temprano te va a dar éxito. Una Lo evidencia otro, más de que se necesita la preparación, ¿no? claro, lo otro es un disparo al aire. Si una persona se pone a algún negocio que pegó, normalmente de comida, y le va bien, y sin tener mucha experiencia, sin saber hacer su punto de equilibrio, su P&G, le va bien y surge y resulta que con el viejo modelo de 60 años que tu abuelito manejaba, hoy tú también te fue bien, es un caso de éxito aislado. Yo diría que la educación es una necesidad de los seres humanos. Y no es una educación repetitiva. Yo creo que eso es lo que hay que Ujú, saber diferenciar. En Japón, por ejemplo, lo primero que enseñan es educación en valores, en la primaria. ujú. Entonces, si tú te das cuenta, un japonés tiene otro sentido de cómo se debe manejar las cosas. Acá metemos, y no estoy criticando al currículo de Ecuador, pero sí es un desafío para ver qué es lo que hacen bien otros países y ha funcionado versus lo que estamos haciendo nosotros durante años y décadas y no ha dado ningún beneficio. Yo preferiría mil veces que mi hijo reciba clases sobre ciertos valores reforzados que ya te los da el hogar, eh, a diferencia de algo que nunca le va a trascender en un sentido específico, por ejemplo, qué sé yo, cosas que se va a olvidar, cosas que no va a aplicar. Y nos ha pasado Ujú. en el colegio incluso, es decir, en alguna clase de biología, en alguna clase de química, te enseñaron algo que ahora no aplicaste ni te sirvió y que solamente sirvió para ese momento tener una nota y calificación. Entonces, para mí, la educación integral realmente debe manejarse de la manera integral, orientada no solamente a generar riqueza, sino a una prospección de que la gente tenga la oportunidad de ser lo que quiere, pero también respetando muchos factores que hoy en día han aparecido. Equidades de género, Ujú. tenemos grupos prioritarios de atención, tenemos también los grupos que piden cada vez más espacio, como son los LGB y demás. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, la parte del inglés sigue siendo algo sumamente complicado de digerir para nuestro país, que tiene uno de los niveles más bajos de aprendizaje de inglés.
Ujú. Y si tú ves, casi todo está en inglés. Así es, Entonces, las totalmente, plataformas por donde tú trabajas, por donde haces negocios, por Amazon ya abrió acá, todo prácticamente se maneja en inglés. Entonces, si es que total. no damos de ese paso de calidad, nosotros vamos a seguir teniendo un debate, pero ese debate va a solamente dejarnos o a ratificarnos lo que ocurre hasta hoy, que mucha gente emprende por necesidad y pega en el clavo, otros no, y les toca volver desde el inicio fracasando, y el fracaso no es para nada algo que se le pueda quitar mérito porque aprendes de ello, pero también está la Muchísimo. parte de personas que siguieron su camino a través de la educación y lograron el éxito. No hasta hace poco salió un estudio de Ecuador y de Colombia de gente que empezó desde abajo, pero siguió su camino de estudio y de educación formal y llegaron a la NASA. Wow. Entonces, yo sí invito a las personas a que analicen lo que es tener éxito como un multimillonario sin preparación, que es muy respetable, pero también hay los otros casos. Gente que no necesariamente se hizo multimillonario, multimillonaria, pero llegó al lugar donde querían estar a través del estudio y la educación. No podemos Totalmente. confundir eso, no podemos confundir eso, porque si nosotros confundimos y decimos, la educación no sirve, porque una persona que ya lo logró sin necesidad de haber educado nos da un testimonio de eso, nosotros también tenemos que discernir porque no vamos a seguir ese camino. Es que yo creo que ahí es una mentira, porque, y te digo, hablando de una experiencia propia, porque si es que yo creo que he fundado ya 2 empresas y por ahí recién me estoy graduando, ¿sí? O sea, digamos lo que lo hice sin necesidad de haber estudiado cosas por el Así estilo, es. en teoría, pero no es así, porque realmente tal vez no estudié esa educación formal en donde, pues bueno, vas a la universidad, vas al instituto, tienes tus años de preparación y lo haces, pero en mí ha sido una preparación constante, 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 en donde inclusive hasta para tener la autoridad para dirigir un equipo de trabajo y muchas veces en las partes técnicas. Entonces, yo creo que inclusive los que tú nombrabas, Jeff Bezos y muchos más, construir lo que ellos construyeron es difícil hacerlo sin estudiar o sin abrir un libro. De que tal vez no lo hicieron en una educación formal, por ahí es distinto, De acuerdo. pero de que estudiaron, créeme que yo creo que son tipos que se han de haber comido libros y han de haber pasado investigando, 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 investigando. Pero eso me lleva a otro punto y quiero que nos cuentes cómo ustedes lo han afrontado y después quiero que nos metamos al tema de los jóvenes, porque Pablito también, les cuento a todos, dirige también un colegio secundaria, me parece que es, o desde todo, Pablito. Es un colegio para personas con escolaridad inconclusa. Lo que oferta es un bachillerato acelerado para aquellas personas que mayores de 18 años no pudieron concluir su colegio, lo hacen en 15 meses si les faltó los 3 niveles de bachillerato. Buenísimo. Entonces, después nos metemos un poquito a hablar sobre esa educación, que también creo que es que desde allá empieza, ¿no? Ahora, pero esto nos mete en otro punto. ¿Cómo ustedes lo han manejado? Porque al fin y al cabo, hoy en día, inclusive es un negocio que ha crecido muchísimo, el tema de la educación informal. Estamos hablando de una industria de los cursos digitales que en medio de la pandemia explotó y las proyecciones de crecimiento son grandísimas, son muy, 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 pero muy Claro. grandes, en donde inclusive ahora es una manera de monetizar el conocimiento que tenemos. Si soy experto en algo, he aprendido, saco mi curso digital, lo vendo. Entonces, es una competencia muy fuerte. Y también hay una tendencia de la gente que está prefiriendo ese tipo de educación. ¿Cómo esto les ha impactado a ustedes? Y bueno, o sea, ¿qué crees que es lo que tal vez llama la atención por allá y tal vez le quita un poco el atractivo a esta educación formal? ¿Y cómo es que lo tenemos que sobrellevar esta parte? Sí, bueno, nosotros hemos levantado la mano en ese aspecto como tecnológico superior. Desde antes de la pandemia teníamos diseñado un plan para saber responder con herramientas adecuadas y una de ellas es, por ejemplo, el convenio con LinkedIn Learning. Ahí nosotros sopesamos, es decir, nosotros ofertamos educación formal, Ujú. tecnólogos, tecnologías en 2 años, pero hay que también sopesar, hay que equilibrar la balanza. No todo puede ser educación formal, educación tradicional, si no hemos dado la Perfecto. alternativa, el convenio con LinkedIn Learning, por ejemplo,
Somos el único instituto del país que tiene un convenio así, donde los estudiantes acceden a un precio preferencial a más de 30,000 cursos certificados a través de LinkedIn Learning. Y entonces la tendencia hoy es que en las hojas de vida no solamente tienes tu formación académica, sino también tienes tu formación continua y con un Pablito, certificado. paréntesis para que sigas. ¿Y tienes estudiantes que tal vez han preferido irse por ese camino que por la parte de la formalidad? Eh, lo que pasa es que si es que tú eres un estudiante y dices, vea, sabe que yo quiero seguir un curso de LinkedIn y ya quiero dejar ahí mi matrícula abandonada, no ha No puedes. pasado eso. Lo que ocurre es que es el todo, es nada. Es decir, lo que sí ha habido personas que han Claro. dicho, vea, mi padre o mi madre o tengo amigos que quieren LinkedIn Learning y que no se han matriculado, lógicamente, en el instituto y les hemos dado un precio preferencial a familiares y amigos de estos estudiantes que lógicamente están cursando sus estudios. Porque, insisto, lo uno va con lo otro, es decir, tú tienes que aprender a sumar, a leer, a hacer operaciones básicas y con eso ya prácticamente estarías listo. Pero hay algo más que te tiene que potenciar y de repente a nivel de educación superior es la formación continua. Hemos visto con buenos ojos que los chicos tenemos la posibilidad de medir la asistencia a estos cursos, cuántos cursos han seguido y desde hace 2 semestres que medimos eso y ha subido también exponencialmente la cantidad de accesos y de certificaciones que los chicos van logrando a través de Ujú. esta plataforma. Y no solamente eso, tenemos otra con Cisco, tenemos con otras academias. ¿Por qué? Porque vemos que los estudiantes no pueden quedarse en meros tecnólogos, sino también tienen que salir con otras potencialidades que les permita ser competitivos y les permita ser también, yo hablo de empoderados para emprender, pero no un empoderamiento para emprender por necesidad, sino un empoderamiento más lógico, un empoderamiento más calculado, que tenga los dos componentes. Soy un tecnólogo, pero a la par me certifiqué en esto, y no necesariamente en cursos afines con las carreras que estoy estudiando, sino Vale. integralidad. Porque el mundo es eso, hoy por hoy es integralidad, te bombardean de todos lados, tú tienes que saber discernir. Hasta hace poco vi en las famosas redes sociales, en el Facebook, una comunicadora argentina, por darte un ejemplo, que dio la noticia de que uno de los referentes de la literatura eh, inglesa ha fallecido. William Shakespeare, que fue la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID, acaba de morir. Ujú. Entonces, fíjate lo que es eso. Es una comunicadora social en Argentina que dice que William Shakespeare, que vivió hace más de 3 siglos, William Shakespeare, Zambrano, Zambrano. exacto. Claro, ¿cuál es el problema de eso? La cantidad de información, discernir, y es una persona titulada, es una persona que tiene experiencia y se Vale. cae. ¿Por qué? Porque no se dio el tiempo de leer y discernir. Para mí es un criterio muy real en la vida que tú tengas la capacidad de analizar y discernir y ver lo que realmente te sirve versus lo que realmente no te va a servir y no puedes aplicar. Entonces, qué te ayuda en eso? La formación académica más la capacitación y la experimentación. Tú tienes que aprender, como decía Miguel Ángel Cornejo hace más de 25 años, eh, liderar o llevarte de una estrella, que es la persona que ya logró el éxito, sea que haya recibido educación formal o no, pero que logró el éxito, tú tienes que eh, agarrarte de la punta de esa estrella y seguir su camino. Total. Pero en las partes que se equivocó, no. Tú aprenderás de eso y tendrás tus propias equivocaciones. Entonces, volviendo a la pregunta, el instituto cambió el temporal y vemos que no nos hemos equivocado. De hecho, no solamente hemos aplicado esto para nuestros estudiantes, sino también para nuestros docentes. Entonces, vamos por todos los frentes. Nuestros docentes también tienen acceso a LinkedIn Learning y reciben capacitaciones académicas y pedagógicas. Nos tocó migrar, les tocó a los docentes a acoplarse a un nuevo sistema como es el uso del Microsoft Office, el Teams, también el Canvas, de Ujú. un Moodle que utilizábamos. Entonces, hoy nuestros docentes están preparados para ese desafío, porque si el docente no está preparado, ¿cómo te puede transmitir conocimiento? ¿Cómo te puede transmitir motivación para aprender? Y pienso que Totalmente. eso es importante, ¿no? Porque, perdón que ponga el ejemplo de mi hermano, que lo entrevistaste hasta hace poco en otro podcast, pero no solamente es lo que te enseña, sino cómo te enseña. No Así es, solamente es totalmente. lo que te transmite, sino cómo eso que te transmite te influencia para que tú te motives y generes esto. La educación no solamente es
aprendizaje significativo, sino es la capacidad de generar ideas en esa persona. Motivacionalmente hablando, es un efecto dominó hacia el cambio. Totalmente. Y ahí viene un punto, porque, y hablando de tu hermano, bueno, si nos está escuchando, le mandamos un saludo y estuvo también en un podcast con nosotros. Una de las cosas, yo siempre le digo, una de las cosas que me impactó es que cuando recibí clases con él, de repente le veías colgado en la ventana dando clases desde ahí, entonces, como que, ¿qué onda? ¿No? Es algo que rompe realmente los esquemas. Pero ahí viene un tema muy importante, porque hay un debate súper grande en el tema de los profesores y de los docentes, ¿no? Porque creo que uno logra transmitir eso que tú dices, no es simplemente lo que enseñas, sino la manera en lo que enseñas. Y creo que una de las cosas que marca eso es tener una persona que realmente está viviendo el proceso de lo que está enseñando. Una cosa es agarrar un libro y decir, vamos al capítulo tal, y no sé, lo que yo siempre molesto, vamos a ver las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Ajá. Que la anterior vez hablábamos, les decía, con las 5 fuerzas de Porter también las 5 debilidades de Porter, pero bueno, entonces el tema era que realmente una cosa, cualquiera puede hacer eso, o sea, cualquiera. Y bueno, desde mi punto de vista, creo que aún hay muchos docentes en el medio que lamentablemente se sigue de esa manera, pero otra cosa es una persona que tal vez está viviendo el proceso, una persona que te puede decir, no sé, yo fundé ya una empresa, 2 empresas, y te vengo a hablar de lo que sé, de lo que he vivido y de lo que te va a funcionar. Y tal vez por ahí, inclusive, te juro, o sea, Porter me perdone, creo que es una eminencia en el tema de la administración, pero yo estoy mamado de las 5 fuerzas de Porter, o sea, te juro, o sea, es como que ya, o sea, háblame de una cosa distinta, o sea, creo que ya hemos vivido el mundo de los negocios y hemos emprendido y hemos sacado empresas adelante y hemos trabajado, hemos trajinado y no te voy a hablar simplemente de las 5 fuerzas de Porter, tal vez por ahí es una base, pero se empiezan a crear más teorías, más tendencias, más fórmulas de éxito, ¿sí? Que si bien no podemos estandarizar todo, pues se empieza a generar más contenido guía que te empieza a dar una pauta para seguir escalando en tu vida, en tus negocios. Pero realmente es ese punto, ¿no? De que podamos coger y tener ese tipo de docentes. Y ahora yo he hablado con otros también, ¿no? Y hemos venido, y este es un punto crítico también, y acá que tú nos des tu opinión, porque he conversado con algunas personas que yo digo, chuta, pero ¿por qué no eres docente? O sea, yo tengo uno de mis desafíos es poder entrar a hacer docencia, porque realmente quiero poder compartir todo eso que yo sé. Pero he conversado con personas y les he dicho, ¿por qué no vas a las clases en la universidad o en un colegio o en un instituto o algo? Y dice, no, o sea, ¿para qué? O sea, si es ir y estar atado a los lineamientos que toca cumplir y no tienes la libertad realmente para enseñar y cosas por el estilo, y realmente esos profesores que nosotros diríamos serían los ideales, no se animan porque tal vez ven una parte de un ambiente educativo muy limitado en cuanto a esa libertad para realmente enseñar lo que tal vez hoy en día se necesita. Sí, bueno, muchos pensarían que es una camisa de fuerza, pero al mismo tiempo el macro, el meso y el microcurrículo te permite que tú vayas con una organización temática. Uh -huh. Ahora, una cosa es que tú tengas una organización temática y otra muy diferente es que tú le añadas de eso tus metodologías. Eh, Hay muchos docentes, profesores que A aplican. ver, aquí para que nos escuchen todos esos emprendedores que tienen el potencial de enseñar, Pablito, anímales a que se lancen. Sí, 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 es que no es una camisa de fuerza porque muchas personas creerían que el impartir cátedra no tiene libertad para la misma, pero sí hay libertad de cátedra a través de la metodología. En la metodología tú le puedes meter gamificación, le puedes meter cosas muy lúdicas, muy disruptivas, le puedes poner, hacer, digamos que tu proyectito, hacer eso que tú quieres transmitir de una manera organizada a través de la parte curricular, pero con tu toque, no es una camisa de fuerza. Uh Hay -huh. que solamente tener esa predisposición para acoplarse, porque en el mundo hay reglas. Es decir, tú no puedes simple y llanamente decir, bueno, yo quiero transmitir lo que yo sé, pero hacer un monólogo. Hay Claro. metodologías para transmitir. Eso no significa que en algún momento tú en un taller digas, ¿sabes qué? Vamos a llevarles a hacer esto. O a mí, cuando hace 25 años como estudiante me sirvió que un profesor me haga esto, Uh me -huh. impulse a esto.
eso está totalmente permitido. Eso está totalmente permitido. Aquella persona que tiene en la sangre ser educador o que quiere transmitir sus conocimientos, siempre lo va a poder hacer. Hoy más que nunca hay cómo hacerlo, pero siempre hay que tener una organización curricular, sea a nivel de educación secundaria, sea a nivel de educación superior. Yo digo que, y insisto en la parte de la motivación, si una persona sabe, conoce, llegó al éxito y quiere transmitirlo, de alguna manera se las Va a va a encontrar ingeniar. las formas. Andrés, encontraste una forma y la estás encontrando. Y yo, si me permites hacer un análisis a través de este podcast, y te lo mencioné, te he visto evolucionar y vas a seguir evolucionando. Y Muchas muchos de esos gracias. caminos por los que vas te van a permitir acercarte a caminos que no esperabas. Así es. Y vas a hacer un análisis futuro de lo que tú querías hacer y vas a ver que llegaste a lograr mucho más de lo que esperabas, porque es así. Pero todo surgió de una idea, sí, pero apoyada en conocimiento. Me imagino que tuviste que aprender cómo poner las cámaras, cómo poner el micrófono, comprarte un micrófono que te permita hacer Total. la amplificación técnica, tuviste que seguir el camino de muchas personas que hacen lo que tú estás haciendo y hoy por hoy te veo motivado, te veo ahí. Entonces, tuvo que pasar la pandemia y tuvo que pasar varias consecuciones tuyas para que llegues a donde estás. Entonces, es el camino del Así es. emprendimiento, pero que llega con una educación formal, insisto, y una educación adicional, que ya depende de las personas. Nosotros no podemos obligarle con pistola a que viva nuestra experiencia a nadie. Lo que sí podemos es decirle, mira, tú tienes un camino que estás iniciando y no te aconsejo, por ejemplo, a los jóvenes, mira, que dejes tus estudios porque esto es una formalidad para poder existir, al menos de la legislación ecuatoriana, poder ser un individuo calificado, tienes que Ujú. obtener tus titulaciones. Es que no Así puede es. ser otra cosa. Si no, vas a tener que esforzarte 10,000 veces más para que puedan verte levantando la mano. Total. El camino lógico es que por lo menos llegues a una educación secundaria. Y luego ya de eso, haciendo lo que te gusta, potenciando para lo que eres bueno, para lo que te destacaste y te diste el tiempo de cumplir a pesar de tus obligaciones académicas, a eso explótale y métele este talento, métele esta situación. Y guíate de lo que han hecho las personas que ya han logrado ese éxito al menos de hoy por hoy, las visitas, las likes, las etcétera, que empiezan a dar réditos. Entonces, algo tuvieron que hacer diferente a lo que no hizo las personas. Sigue siendo el mismo esquema, Total. ¿no? Crear nuevas necesidades, crear nuevas ofertas, impactar, pero digo, siempre de la mano de entender de que hay que cumplir con reglas, ¿no? Total, totalmente. O sea, creo que si bien es cierto, la educación, el que tú tengas un título, no lo tengas, no te limita. Hemos No, visto casos de gente que ha conseguido muchas cosas sin necesidad de un título. así es. Sin embargo, creo que la educación sí es necesaria. Sí, si bien, sí, y muchos dirán esto porque creo que también es una verdad. O sea, tampoco podemos decir que ya porque tenemos la carrera, que bestia, tenemos el futuro asegurado, porque hay muchísimo más conocimiento, ¿sí? Es más, y creo que el desafío nuestro debería ser convertirnos en esos generadores de conocimientos, en esos de que seguimos descubriendo muchas cosas. Científicos en el área en la que estemos, en qué aspecto digo, así como los científicos están en el laboratorio descubriendo cosas, escribiendo artículos, etcétera, generando nuevos conocimientos. Yo creo que esa debería ser la actitud de todos en la vida. Si bien sí, la universidad creo yo que es una base que es importante, porque tampoco podemos hacernos los locos. Hay muchas cosas que sin esos fundamentos eh, no las entenderíamos después. Y sin embargo, pero bueno, como les decía, no es del todo, no nos garantiza nada, pero creo que sí es necesario y es un punto que al menos para emprender debemos hacerlo. Justo topabas, Pablito, el tema de los emprendimientos en el Ecuador y es increíble ver esto porque el Ecuador hace unos años, creo que, bueno, esto es antes de la pandemia, creo que con la pandemia tal vez las cifras cambiaron un poco más. Creo que yo han de haber variado bastante. Sin embargo, antes de la pandemia, el Ecuador era, dentro de Latinoamérica, era el país con el mayor índice per cápita de emprendimientos. Y a nivel mundial estaba en el top 3. O sea, Ecuador, sí hemos estado por ahí arriba. El punto es que
como decías, Pablito, son emprendimientos por necesidad y son emprendimientos que también, acompañado de estas estadísticas que suenan bastante motivantes y bastante alentadoras, hay una estadística de fracaso que acompaña, que es muy, pero muy grande, ¿no? Dice que de cada 10 emprendimientos, solo 3 logran sobrepasar el primer año y de esos 3, solo uno logra seguir creciendo después del tercer año. O sea, estamos hablando de un 10% que realmente puede seguir en su carrera. Y pues bueno, Ecuador está lleno y repleto de microempresas y de pequeñas empresas. Creo que las grandes empresas acá, la mayoría son extranjeras. Entonces, y yo creo que una de las cosas por las cuales se dan estos temas, y creo que es por la falta de preparación de la gente, porque creemos que se puede emprender así nomás, como tú decías, vamos a dar el disparo al aire y veamos si le atinamos o no lo atinamos, o por ahí muchas veces somos incrédulos, ¿no? Porque decimos, como tú dijiste, Jeff Bezos lo logró, este man de acá también lo logró, entonces yo también sin estudios, pero no, o sea, creo que son las excepciones de la regla y como bien puede ser tu caso, también puede que no, y creo que el que tú aprendas a capacitarte, a estudiar, a tener una carrera, primero que es un respaldo y segundo que también te ayuda a mitigar muchos este tema de riesgos de fracaso en el ámbito empresarial. Pablito, pasándonos ahora a otro lado, pero en este tema retrocediendo un poco, metámonos al tema de la educación secundaria. Eh, Primero te quiero preguntar, ¿por qué, estando ya en el tema de la educación superior, tomas esta decisión de meterte luego en el tema de la educación secundaria? ¿Qué es lo que ves ahí que te hace entrar? Bueno, hay muchas estadísticas que hablan de las necesidades de la gente de lograr la consecución del bachillerato. Uh El -huh. abandono de estudios por varias causas es enorme. Son casi millones de personas que no han logrado terminar sus estudios secundarios. Y la estadística sigue creciendo. ¿Por qué? Porque en este caso, en la pandemia, no ha habido conectividad, mucha gente abandonó sus estudios, pero desde años atrás, ¿por qué? Porque los recursos no eran lo suficientes para familias de 8 o 10 hijos eh, darles a todos educación, por más de que sean escuelas apoyadas por el gobierno, fiscales, condicionales. Entonces, se ha dado un fenómeno y hay un estigma, también viene la vergüenza. ¿Ya? No, no acabé el colegio, me casé, no acabé el colegio, no me dieron las posibilidades mis padres, entonces el estigma, ya de la vergüenza pasaron los años y no acabé de estudiar. Entonces, nos topamos con muchas ocasiones de que gente venía al instituto y decía, ve, yo quiero estudiar, pero no soy bachiller. Uh Yo -huh. quiero seguir la tecnología, pero es un requisito para seguir la tecnología ser bachiller. Entonces, de ahí surgió la idea, y la idea era, ¿por qué no crear un colegio en línea que permita a la gente alrededor de todo el territorio nacional e internacional conectarse a través de las plataformas, las mismas que maneja el instituto, y generando con los permisos del ministerio, como los generamos, dar esa oferta para que las personas que no acabaron su bachillerato y quitando todo el estigma, mucha gente se iban a la nocturna, se abandonaban porque no tenían tiempo por las noches, otras personas buscaban otros métodos. Entonces, no, nosotros decirle, mira, desde tu computador, desde tu teléfono inteligente, conéctate y en 5 meses logra del bachillerato. Ay. Tan solo en 15 meses tus 3 niveles de bachillerato y ya has logrado ese objetivo que estaba esquivo desde hace muchos años. Entonces, Sí es. era una alternativa. Nos hemos dado cuenta que muchas personas no tienen tampoco su primer, segundo y tercer curso. Entonces, estamos tratando de ampliar la oferta para cubrir ese. Sin embargo, el bachillerato acelerado está ahí. ¿Por qué? Porque es un camino, yo le digo, de seguir la escalera, ¿no? Si ya logras tu bachillerato, como el colegio tiene convenio, el Colegio de Distancia Valle tiene convenio con el ISMAC, por convenio podrás seguir luego una tecnología en 2 años y Tecnología. luego de tecnólogo, una continuidad de estudios hacia las universidades de convenio, tanto nacionales como internacionales. Entonces, ahí está la reflexión de que nunca se deja de aprender, nunca se deja de estudiar. Una vez que ya te metiste en ese camino de decidiste, como dices, decidirse es más de la mitad de hacer algo. Si ya te decidiste, te metiste, Uh -huh. muy difícil ya que salgas y tienes la motivación para hacerlo y tienes el Total. gusto para hacerlo. Viéndole un Entonces, de ahí, poquito, bueno, sigue, Pablito. la idea del colegio es dar a las personas la posibilidad de que
muchas de ellas están trabajando, pero tienen esa situación de que no pueden ascender porque no tienen su bachillerato. Entonces, eh, logra tu bachillerato, sé una persona que salga de cascarón, o sea, no te limites a. Ujú. Creo que la educación, el conocimiento, ese cartoncito de bachillerato te va a servir, te va a dar la patadita para que sigas creciendo un poquito más y te atrevas a más. Si sin bachillerato lograste esto, ¿cómo será con el bachillerato? Total. Me encanta, Entonces, me encanta, esa me fue la razón. encanta porque, eh, y para todos, si lo estuvieran viendo al Pablito, es una de las razones por las cuales le invitamos de este podcast, porque ustedes le ven, es esa pasión que tiene por ver a la gente crecer. Y creo que eso es clave en el tema de la educación, como él nos dice, si lograste esto, toma esto más para que llegues más. Y creo que ese es el objetivo de la educación, ¿no? Ir generando crecimiento en la gente. Ahora, Pablito, antes de seguir con el tema educativo, me quiero meter en otra perspectiva un poco más de negocios. Me parece súper interesante porque no sé si ustedes le escucharon a Pablito, pero él nos hablaba de que supo identificar una necesidad y me encantó como dijiste, la educación es una necesidad en la gente. Hay algo y te cuento una teoría que yo he estado trabajando ya desde hace más de un año y medio, por ahí, que yo la llamo la teoría de los eslabones de necesidades. Y aquí trabajamos bastante y yo siempre digo que un negocio productivo, próspero y escalable es aquel que logra detectar las necesidades actuales de una tribu y entiende cómo saciarlas y cómo suplirlas, porque ahí se genera el negocio, ahí se genera el comercio. Siempre digo que la necesidad muchas veces la alineamos con la escasez, pero la necesidad también es sinónimo de productividad. Por el lado del necesitado, porque el necesitado va a hacer todo lo posible por saciar esa necesidad. Y es interesante porque inclusive hay un proceso psicológico que el hombre sufre que se llama la homeostasis psicológica, que inclusive es algo ya que no podemos controlar, que siempre vamos a querer saciar esas necesidades. Y pues por el lado del emprendedor, del empresario, está la parte en donde tú encuentras una necesidad, vas a encontrar una oportunidad de negocio. Entonces, es aprender a entender esto. Hay dos principios donde basamos esta teoría. El uno, que es el que toda necesidad viene acompañado de necesidades asociadas y eso nos permite el crecimiento horizontal o la diversificación. Y el tema también de que toda necesidad suplida despierta una nueva necesidad y eso nos permite ese crecimiento vertical o escalable de ir subiendo niveles de niveles. Lo que tú dices, ¿no? Identificamos acá. Inclusive me parece interesante esto porque si es que nosotros como emprendedores y empresarios entendemos este juego de necesidades y entendemos realmente cuáles son las necesidades que nuestro producto o servicio está atacando y qué es lo que realmente está necesitando, cuál es esa necesidad raíz de nuestra tribu, vamos a entender y nos va a pasar esto que tú nos comentabas, ¿ok? Tenemos el instituto, pero entendemos que esa necesidad es mucho más completa y mucho más grande. Y entonces creamos una propuesta un poco más completa, en donde ya van algunos eslabones, en donde habrá gente que se meta a todos los eslabones, habrá gente que se meta en el segundo, en el tercero, pero esa es la dinámica. Y con esto yo quiero alentar a todos los emprendedores y a todos los empresarios. Y esto es algo que en las empresas no lo hacemos. Y es precisamente esta certeza o este análisis que Pablito lo tienes bien claro, sobre las necesidades, sobre entender realmente qué es lo que está necesitando. Vemos a nuestras empresas y a nuestros negocios únicamente como los proveedores o suplidores, ¿sí? De productos o servicios, cuando nuestras empresas vienen a ser entes saciadores de necesidades, donde tu producto o tu servicio, tu objetivo principal no es venderse, su objetivo principal es saciar una necesidad y producto de eso van a venir los ingresos. Eso para irnos un poquito en el tema de negocio. Quiero meterme un poco porque quiero que nos cuentes en el tema de la educación secundaria, porque es un tema de trabajar con los jóvenes. Justo hoy en la mañana, como estaba leyendo a lo que revisamos el Facebook, ¿no? Estaba abriendo y veo un post de una persona que decía, lo que aprendí en el colegio y lo que me hubiese gustado aprender. Entonces decía, aprendí en el colegio trinomio al cuadrado perfecto, 50%,
50% la célula procariota, me parece que decía, bueno, coso. Y decía lo que me hubiese gustado aprender. Y habían temas de mindfulness, había temas de cómo es de inteligencia emocional, temas de inteligencia financiera y un sinnúmero de cosas, ¿no? ¿Qué es cuál es esa fórmula que realmente, o qué es esa inyección que necesita hoy en día la escuela secundaria para levantar, pues aquí nos enfocamos mucho en emprendimiento, ¿no? Pero puede ser también otras cosas. Yo también, ya acá abro un paréntesis para entender y ejemplificar más esta pregunta. Para mí, emprender no es simplemente crear una empresa, partiendo de ese punto. Para mí, emprendedor es el que se lanzó porque su don era tocar bien la guitarra y se lanzó por su don y creó su banda. Para mí un emprendedor es el que supo detectar su don, su talento, su propósito en la vida y se lanzó por cumplirlo. Y ahí por rebote muchas veces surgen empresas, en otros casos no surgen empresas, surgen otras cosas, pero para mí eso es emprender, no simplemente crear empresas. Y para haciendo esa explicación, entonces, ¿cómo es que esta educación secundaria puede convertirse clave y qué necesita para convertirse en una fábrica de emprendedores, de gente que realmente se lance a cumplir sus metas, sus sueños y no pare hasta lograr? Sí, es muy buena la pregunta. Yo diría dos términos, lo relacional y lo trascendental. Lo relacional, primero hay que saber llegar a las personas, hay que saber en la oferta del colegio específicamente, es una oferta para mayores de 18 años. No quiere decir que un chico de 16 años abandona sus estudios y ya se cambia de tal colegio a mi colegio para hacerlo más rápido. No, esta es una propuesta relacional porque tienes que relacionar todos los casos de personas que por A o B, X, Y, Z razón no estudiaron, abandonaron sus estudios y ahora tienen que romper ese paradigma para volver a las aulas después de 2 o 3 años al menos. Uh -huh. Entonces estamos hablando de un rango de edad de 18 a 60, 65, 70 años de personas. Wow. Y lo trascendental, ¿cómo hacer que eso apoye para la parte de los negocios de las personas? Bueno, hay una camisa de fuerza, dicen muchas personas, con la parte microcurricular, pero yo diría que no, porque la motivación de estas personas, primero, les va a permitir utilizar herramientas como ya las describí antes, que a su vez les permitirán manejarse en la vida, en el futuro que ya viene, que es el futuro de videoconferencias, videochat, teletrabajo. Entonces, ya de por sí, al ingresar en un colegio en línea como el nuestro, ya estás listo como emprendedor para hacer negocios a través de plataformas como el Teams o el Zoom. Y manejarlas y dominar, y poder presentar tus propuestas, y poder hacer una propuesta adicional acorde a lo que vive el mercado hoy por hoy. Sea que estés en cualquier parte del país, tú vas a poder hacer el hecho de presentar una exposición en tu clase te va a permitir hacer lo mismo con tu producto. Desde ahí Uh es -huh. diferenciador. Yo también diría que a los estudiantes, más allá de la parte curricular y las materias que reciben, cada profesor tiene que gestionar como un facilitador. Hoy se habla de facilitador, el profesor, aquella persona que guía en el proceso. Yo hablo de los estilos de liderazgo, también se meten ahí el coaching, ¿no es cierto? Si Uh yo -huh. soy un profesor que tengo asignado a personas que se les ha dificultado conseguir el objetivo, voy a llegar a ellos con la metodología, pero también voy a hacer un cambio trascendental en sus vidas, porque el hecho de aprender o estar en una carrera para secundaria no significa solo obtener el cartoncito, sino significa que vas a entender la perspectiva en la que está el mundo hoy por hoy. Que una vez que logres el bachillerato o antes de lograrlo, ya tienes que tener al menos una idea de tu negocio. Ya al menos debes tener esa semillita, ese bichito que te tiene que luego apoyar la educación superior para que tú lo consigas. Es decir, de hecho hay personas que ya tienen su trabajo formal, de hecho tienen sus emprendimientos, entonces esta es una motivación adicional para decir, mira, mis hijos yo los eduqué sin tener educación de bachillerato y ellos ya son ingenieros, ya son médicos, son estos. Hoy yo estoy yendo de atrás para adelante para enseñarles de que no me quedé atrás y seguir fortificando esa situación. Entonces, como tú dijiste, el emprendimiento no solamente es una persona que genera una idea, sino aquellos que emprenden. Estas personas que se alinean a la mística del colegio o del instituto son emprendedores con su hogar, son emprendedores con la patria, son emprendedores con la sociedad, porque buscan hacer el cambio diferenciador de quedarse con las manos cruzadas. Lo que te mata es estar estático, lo que te mata es quedarte ahí, lo que te mata es no progresar, lo que te mata es saber que no te está yendo bien en tu negocio,
o en tu vida profesional o personal porque tú no decides hacer ese cambio para mejorar. Totalmente. Y ese es un análisis real. El momento que tú como individuo maduramente te das cuenta de que ese cambio te va a beneficiar, entonces lo decides, lo tomas y lo finalizas. Entonces, para mí es una situación actitudinal y aptitud, las dos, porque una persona que decide estudiar a pesar de los años que han pasado en el colegio, y son casos reales, es porque realmente vio que eso le hace falta, no solamente por sí, sino para su hogar, su familia y su futuro. Totalmente. Y creo que esa es la parte principal que motivó, y volvemos al principio, a Bill Gates, Jeff Bezos, a ver, es lo que ellos querían para su vida y para su emprendimiento. Quizás no pensaron que se iba a hacer tan grande, pero sí decidieron tomar un cambio. Y esa decisión actitudinal y aptitudinal, al final del día, es personal. Lo que podemos aquí nosotros solamente es empujar a las personas para que vean cuán grande es el panorama y la perspectiva para poder tener éxito. Y mismo hay fracaso, pero Total. asimismo nosotros estamos aquí para decirles, tú también puedes, tú puedes hacerlo, tú puedes Así ser el es. futuro Bill Gates o puedes ser el futuro emprendedor de tu familia, de tu hogar. La idea aquí es generar la condición de vida de las personas a través de una educación, sí, bachillerato, sí, educación superior luego, pero también a través de una perspectiva de cambio de chip. No puedo quedarme como lo hicieron mis abuelos. No puedo quedarme como lo hizo mi compañero de trabajo que decidió no luchar más. Entonces Totalmente. es una parte de mantenerse quieto o mantenerse activo. Creo que la actividad, incluso fisiológicamente, demuestra de que te mantiene vivo. La inactividad, el pánico, el miedo, el quedarte con las piernas congeladas, como decimos, ¿no? En el fútbol, eso es lo que te mata. Y a Total, nivel de la totalmente. formación y la capacitación es igual. Hoy por hoy es tan vertiginoso, yo digo que es la volatilidad del conocimiento. Cada vez nos llega por aquí, por acá conocimiento, leo en el Facebook conocimiento, lo que tengo que saber discernir y saber hacia dónde quiero llevar ese conocimiento. Y eso. Si es Así es. formal y me sirvió por el cartoncito, excelente. Si es que no es formal, pero me sirve y lo puedo ejecutar, excelente. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando tú hablabas en los estilos hacías estas como charlas motivacionales, le ponías también mucho énfasis, mucha garra, le digo yo, ¿no es cierto? Entonces, Sí. yo veía a muchas personas que lo lograron de esa manera. Hoy veo que Ujú. estás en otro estilo así y creo que tienes muchos talentos por explotar. Entonces digo, qué satisfacción verle al Andrés Nivelo que se está reconstruyendo, que está evolucionando y que no solamente ya domina la parte empresarial, en la cual tuvo experiencia y ha generado sus empresas, sino está yendo a otro, está atreviéndose a, ¿sí? Sin Totalmente. necesidad de haberlo conocido al 100%, pero el hecho de que tú hayas decidido atreverte a, te obliga y te crea la necesidad de impulsar lo que tú estás haciendo. Y es así. Totalmente. Realmente la educación es sinónimo de crecimiento por donde le veamos. Pablito, para Y meternos en solamente la una cosa, recta, Andrés, cuéntame. también me olvidaba, hablando de crear y generar necesidades, el colegio y el instituto en las áreas de validación de conocimientos va a ubicarse en el oriente, creemos que en el oriente hay mucho potencial, vamos a incursionar en el COCA para dar la oferta de lo que es el colegio de bachillerato acelerado, el colegio de distancia Valle y también el tecnológico para las personas que quieran validar sus conocimientos. Hay muchas personas técnicas en el área de petróleos que no tienen su título de educación superior. Bueno, en tan solo 8 meses, si es que cumplen con los requisitos de validación de conocimientos, podrán lograr esta tecnología. Un proceso que normalmente dura 2 años, en 8 meses, si tienes experiencia y conocimiento, imagínate. Y eso Claro. ayudará a las empresas a suplir las necesidades de formación que muchas empresas a nivel público y privado les exigen hoy tener algunas títulos de bachillerato, otras más exigentes títulos de bachillerato. Entonces, por ahí Totalmente. apuntamos, vamos a seguir la expansión. Total. O sea, es ir descubriendo. Y creo que por ahí hay bastante. A veces la gente no los regresa a ver, pero creo que el punto es, y creo que inclusive la educación es ese desafío, ¿no? De ir tal vez por los que por ahí no les para mucha bola, ir y también la educación es creer en la gente, creer en el estudiante ¿Sí? de que a través de eso puede llegar a mucho más.
Te decía, Pablito, para irnos metiendo en la recta final de este episodio, eh, me gustaría que ahora nos metamos en esa parte del negocio de la educación, ¿sí? En cuanto a cómo ha sido ir levantando este negocio. Es algo que tú nos comentabas y el tema de que, bueno, es un tema familiar que por ahí, entiendo, lo inició tu papá y luego, bueno, ustedes poco a poco como se fueron integrando. Entonces, ¿cómo ha sido este tema de sobrellevar el negocio, de irlo creciendo? Porque a mí me da gusto ver también la historia del instituto y ver cómo cada vez yo veo que es un instituto que está en constante movimiento y siempre creciendo, siempre más. ¿Cómo inyectar esta hambre y esta sed de crecimiento también, no? Porque a veces es fácil también acomodarse y decir, bueno, ya lo construyó papá, yo lo mantengo, cosas por el estilo, pero es un tema de crecimiento, crecimiento constante y cómo ha sido este desafío de ir construyendo, que en sí viene a ser también una empresa familiar, ¿no? Sí, bueno, para recapitularte, a ver, el instituto salió de que mi madre tenía una escuela y colegio y ya por cuestiones de estrés, de dedicación, decidió cerrarlo, venderlo. Y entonces, a la par, mi papá ya tenía prácticamente el proyecto de instituto, entonces dijeron, bueno, hagámoslo. Y nosotros para O esa sea, edad es éramos. un tema de educación al 100%. Así es. Pero lógicamente, viendo las necesidades y la perspectiva, en ese tiempo había el proyecto del aeropuerto. Te estoy hablando, el instituto va a cumplir 21 años de este 8 de junio, ya regido por educación superior. Antes los tecnológicos eran avalados por el ministerio, imagínate, luego pasaron a ser Ujú. parte del CONUEP, luego el CONUEP se hizo con el SUB y luego el CONESUB ahora es la CNC. Entonces, pasamos por todos esos progresos, esos cambios institucionales, pero para volver a la retrospectiva, nosotros empezamos hace 21 años acá en Tumbaco. Mi hermano ya lo habrá dicho, en los altos de un local donde había 3, 4 estudiantes y 5 profesores. Ujú. Y para esa época nosotros éramos jóvenes, mi hermano menor, que ahora es rector, más pequeño, pero siempre yo empecé, nos gustó mucho la parte del inglés. Mi hermano daba clases de inglés, luego yo di clases de inglés, nos gustó, nos fuimos de estudios al extranjero, a Estados Unidos, a pasar la experiencia de estudiantes de intercambio. Venimos potenciados del inglés y cuando regresamos empezamos a dar clases de inglés, clases particulares. Para esto el instituto ya había cambiado local, ya tenía más de 25 alumnos y creo que nuestro padre nos fue fogueando en ese sentido porque empezamos de a poquito a meternos, a ayudar en lo administrativo un poquito mientras hacíamos los estudios secundarios y universitarios. Y luego ya un poquito ser ayudantes de cátedra, ayudar en la parte de lo que sabíamos bien, mi hermano en la parte de negocios y en la parte de comunicación. Empecé a ser ayudante de cátedra y a editar un poco de plan. Y de a poquito se fue metiendo ese amor por la educación, que lo teníamos y no lo sabíamos de repente. El instituto creció siempre con una perspectiva familiar. Mis padres, después de su trabajo, le dedicaba horas acá. Y luego mi hermano, el mayor, mi hermano Marco, él decidió apoyar parcialmente al instituto como docente ya titulado. Ujú. Él ya podría ejercer como docente. Entonces ahí ya se sumó una persona más aparte de mi papá para formalmente apoyar. Luego cuando yo me gradué de la universidad también no encontraba trabajo. Es una realidad para muchos, muy difícil, no encontraba, estuve como 6 meses sin trabajo y decía mi título y no tenía No trabajo. hay nada. Entonces regresé a ver y una noche de esas de inspiración, por eso la inspiración y la motivación es muy importante, dije, ¿y por qué no le ayuda a mi papá en el instituto? Le va a proponer que yo la administro. Y le pedí a mi papá que me permita administrar. Mi papá, Pablito, una pregunta nada más que me nace acá. Y yo creo que esto les va a despejar muchas dudas también a muchos empresarios en el tema de la empresa familiar. ¿Por qué teniendo una empresa familiar, tu primer punto fue ir a buscar trabajo? y porque uno siempre busca, desde mi perspectiva, uno siempre busca hacer su propio destino, labrarse su futuro. Y no, al menos en mi filosofía en ese momento, no depender de mis padres. Ujú. Mis padres siempre han sido muy respetuosos de lo que nosotros queremos hacer, han dado sus ideas, sus perspectivas, pero siempre al final del día, sobre todo cuando hemos sido mayores de edad, hemos decidido nosotros. Mi papá quería que yo sea ingeniero, pero yo seguí una licenciatura en comunicación y ahora Ujú. tengo
2 maestrías dirigidas a educación. ¿Ya me explico? Si el Claro, camino se va haciendo, o vas haciendo el camino al andar, y como te presenta la vida. Y en mi perspectiva, yo vi que podría haberme quedado trabajando, podría haber incluso conseguido trabajo, pero creo que la mejor decisión que tomé fue esa, pensar y analizar qué es lo que quería hacer. Y vi que había una necesidad de apoyo en la parte familiar para que el negocio, caso el servicio de educación, de la tecnología, siga creciendo y tomé la decisión y fue un momento de verdad, fue el punto de inflexión. No porque haya entrado yo, sino porque eso me cambió la vida y creo que también le cambió al instituto el camino que iba a tener. Siempre 3 sumarán más que 2 y más si así hay es, una totalmente, relación de consanguinidad ahí. Entonces, cuando es algo familiar, cuando es algo tuyo, tú le metes sangre, le metes sudor totalmente. y lágrimas. Entonces me metí con la motivación de sacar adelante muchas cosas que estaban rezagadas, no porque yo sea el no plus ultra, sino porque veía que esas cosas no se estaban haciendo y yo podía ayudar. Y Ujú. siempre la perspectiva esta de ser una hormiguita me ha encantado mucho, de sacarte el aire. Creo que para que tener hambre, o sea, para comer hay que tener hambre. Totalmente. Para tomar agua tienes que tener sed, Ese. porque esa es la única manera de disfrutarlo y de vivirlo. Y Cuando tú perdón, comes sin hambre, y para tomarte un buen mate, hay que ser inteligentes. claro, también, también. ¿Sabes que he Claro. tenido la idea de algún rato probarlo, pero no he tenido la oportunidad? Algún rato contigo nos sentamos ya después de la pandemia y me dices cómo prepararlo. Pero volviendo al caso, dime, me ibas a decir algo. No, no, sigue, sino que te hago así nomás el corte, pero era para que le sigas. Era el momento de la broma, porque a veces me Sí, sí, preguntan de por qué el mate y cosas por el estilo, pero a mí me encanta el mate. sí, yo algún rato lo voy a probar. Me llamó la atención eso y lo voy a probar. Pero bueno, entonces, en ese momento mi papá me dijo, le propuse, papá, ¿y por qué no me dejas administrar el instituto? Me dijo, bueno, sin dudarlo, lo dijo, bueno, hazlo, Dale. confía en mí. Y creo que ese espaldarazo me dio más motivación para hacer muchas cosas. Conocí lo que es la tramitología primero, conocí la parte de las entrañas del animal, le digo yo. Me tuve que caer muchas veces porque el hecho de tener un negocio familiar es una responsabilidad doble. Significa que aparte de ser tu padre, por ejemplo, es tu jefe. Entonces le tienes que cumplir por ambas bandas y tienes que Totalmente. saber diferenciar. Yo a mi papá no le digo papá, le digo ingeniero aquí, por ejemplo, en Así. las oficinas, claro, no le digo papá. Cuando no hay gente, le digo papá, Ya. papi. Pero porque ese lazo no se puede romper, ¿no? Y es una condición inmejorable de ver cuán profesional incluso tú puedes ser para saber diferenciar lo que es trabajo versus lo que son situaciones relacionales. Demanda Fíjate que mucho ya, y demanda mucha inteligencia emocional también, porque, o sea, sí, inclusive cuando hay esa pelea entre profesional, llamémoslo así, dentro del trabajo, también se mete, sí, salpica el resentimiento padre-hijo. claro, hemos sabido diferenciar y manejar esto. Yo en realidad con mi papá hemos tenido desacuerdos, pues solamente profesionales. En lo otro, casi siempre subsanado, es como el fútbol, es ya ganaste, perdiste el partido, al otro día es otra página, nuevo partido. Entonces, ¿por qué doy ejemplos del fútbol? Porque me encanta el fútbol. Y entonces, aquí es lo mismo, el trabajar del lado de tu padre es algo que desde mi perspectiva no tiene precio. Hubo siempre la posibilidad de que yo cambie de oficina, me vaya a otro lugar, pero siempre he tenido el consejo, la guía y el soporte. Es como una, incluso una seguridad que a uno le brinda el tener al padre del lado, que yo Ujú. realmente soy muy agradecido con lo que la vida me pudo dar la decisión que tomé, gracias a Dios, lo decidí de esa manera. Y fíjate que luego mi hermano Denis siguió el mismo camino. Eventualmente yo me convertí en rector del instituto. Estuve como casi 5 años en la gestión, donde hicimos muchas cosas que no te las voy a nombrar en este momento, pero sé que mucha gente habla de ponerse la camiseta. Yo, más allá de ponerme la camiseta, le entregué o traté de devolverle todo lo que el instituto me dio. Y eso sirvió para apuntalar muchas cosas. Ya mi hermano Denis llegó a ser rector y entonces, imagínate, si 3 hacen más que 2, imagínate lo que 4 hacen más que Totalmente. 3. Y mi mamá es el quinto elemento porque mi mamá, ella lo hace a control remoto, pero siempre está muy presente y lógicamente al ser pareja de mi padre, deciden sobre las partes más importantes, digamos, a Relevantes. nivel familiar.
Y a nivel administrativo hay un consejo administrativo que también ya decide la parte de la ley, las decisiones empresariales. Hay que saber, como decía, manejar también como un servicio, porque mucha gente dirá, ay, claro, negocio de educación. Negocio en la perspectiva de manejarlo empresarialmente. Es una Totalmente. empresa y la empresa te tiene que generar ganancias para que esas ganancias sean reinvertidas para el bienestar y Así beneficio es. de los estudiantes. No tienes idea cuánto se ha reinvertido en simuladores en pandemia, en plataformas, en capacitación. Entonces, digamos que solamente, dice mi suegra, el mal de la olla solo lo conoce la cuchara. Solo nosotros Totalmente. podemos O sea, hablar de él. empezando por el punto de que la ley no te permite generar utilidad con las Es, instituciones educativas. O sea, así es, todo prácticamente tiene que ser reinvertido. Nosotros en realidad tenemos instaurados, de acuerdo a la ley, cumplimos con todo eso, entonces no es que es un manejo de un negocio para hacerse rico, sino esto es un manejo empresarial para no generar pérdidas. así es. Tener ganancias o superávit para reinversión y lógicamente la perspectiva mística siempre fue mejorar la condición de vida de la gente del Valle de Tumbaco y hoy a nivel nacional. Ahora, Entonces, Pablito, sí, perdónate que te interrumpa. Te preguntaba este tema de cómo, por qué decidiste, tu primera opción fue buscar un trabajo y no involucrarte en la empresa familiar. Y bueno, que yo ya creo que ya no sea coincidencia. Nosotros también a través de Jump to Grow trabajamos bastante con empresas familiares. Inclusive tenemos nuestro seminario de empresas familiares. Y bueno, un poquito de poder ir viendo este tema. Eh, Nos hemos dado cuenta que siempre es esa historia, ¿no? De que creo que son muy pocos los casos en el que el hijo de principio dice, ok, voy a seguir con el legado, con la empresa familiar, etcétera. Y por ahí muchos buscan lo que tú dices, ¿no? Como que, bueno, voy a labrar mi propio destino, labrar mi propio camino, etcétera. Y lo veo repetido en muchos casos, ¿no? Inclusive te comentaba el tema de que se necesita mucha inteligencia emocional porque es entrar a ver a tu papá como jefe y por ahí saber manejar también los sentimientos entre padre e hijo. Muchos lo logran, otros no lo logran, pero me llamó mucho la atención lo que tú dijiste en el tema de que doy gracias a Dios que se me iluminó y entré y estamos acá porque le metemos y estamos haciendo. Decías también que como es que cuando es una empresa familiar y cuando es sangre, uno lo siente más y es más fácil ir, darse más, estar ahí, que son muchas de las cosas que a veces no lo vemos, ¿no? En el ámbito hay creo yo, un pensamiento limitante, y inclusive mi abuela, y siempre lo cuento cuando trabajamos con las empresas familiares, mi abuelita siempre me decía, mi hijito, con familias, ¿cómo era? ¿Cómo decía? Con familiares no hagas negocios ni sé qué más, ¿no? Entonces siempre me decía ese tema y hay una limitada porque pensamos que la empresa familiar a veces es sinónimo de conflictos, pero también puede convertirse en una linda historia. ¿Qué les dirías a todos esos jóvenes que tal vez por ahí pertenecen, los papás tienen su empresa y por ahí están todavía en ese tema de que no sabe, me voy por este lado, me voy por este otro lado, o cómo lo integro? Algo que yo he tratado de trabajar bastante con los jóvenes en el tema de empresas familiares, porque ahí yo me he tratado, tenemos el equipo que trabaja otros temas, pero yo me he tratado de enfocar en el tema de las transiciones generacionales. Entonces, inclusive yo creo, ¿no? De que eh, no, yo trato de hacerles ver como es a los jóvenes de que por más que quieran estudiar algo, que les apasione algo distinto a lo que es el giro de negocio de la empresa, pues no se vean como algo muy aparte de la empresa familiar, porque al fin y al cabo hay dos cosas. Número uno, la empresa familiar puede potenciar esta carrera que tú tengas o esta profesión que tú quieras desarrollar. Y número dos, tu profesión desarrollada y potenciada puede significar la expansión o la diversificación de la empresa familiar. Muchas veces decimos, no, es que yo estudié esto X que no tiene nada que ver, entonces tengo que hacerlo aparte, pero siempre hay cómo encontrar el punto de unión. ¿Qué le dirías a todos esos hijos de empresarios y esos hijos de esos dueños de empresas familiares en base a tu experiencia y en base a todo lo que tú has vivido? sí, mi experiencia me diría que les transmita que lo intenten hasta el final si su camino es emprender por sí solos o tomar su destino. Pero también sean muy reflexivos para saber analizar de que si no funciona,
como es lo más probable, sepan ser como el hijo pródigo, recular, volver. Y volver con todo. Yo era un ritmo de trabajo, y no digo que lo hagan lo mismo, ¿no? Pero me volví workaholic, me apasioné. Me Ujú. apasioné, para mí no era trabajo, sino era mi vida. Y sigue siéndolo, pero lógico, ahora tengo hogar, tengo que saber distribuir muy bien mi tiempo, pero era mi vida. Yo trabajaba, solo faltaba que ponga una cama, porque había tanto que hacer. Y el problema es que te vuelves todólogo. Entonces ahí es donde viene mi hermano, vienen más personas a sumar desde la parte familiar y luego lo organizas con otras personas que te apoyan. Y ahora fíjate que mi hermano es mi jefe. Ujú. Ahora mi hermano, el menor, es rector. Y yo soy vicerrector. Entonces, igual, es espectacular la experiencia. Hay desacuerdos a veces, casi siempre es armonía. Pero cuando hay desacuerdos, se los habla, se los subsana y se arregla. Y Ujú. siempre nuestros padres como árbitros. Yo voy a citar aquí a Tim Ferriss del TEDx, que lo escuché hace unas poquitas semanas. Dice, decisiones difíciles, vida suave. Decisiones fáciles, vida dura. A Ujú. veces tienes que tomar esas decisiones difíciles Qué que cambian tremendo. tu vida, que dan el golpe de timón, para que, no por tener una vida suave, sino para que las cosas se acomoden y vayan de acuerdo a lo que tú quieres, a tu plan de vida. Pero si tú en tal caso tomas las decisiones fáciles o el camino más fácil, tarde o temprano vas a tener que chocarte contra la pared. Para mi modo de ver, en ese momento fue una decisión difícil porque tenía que adaptar muchas cosas, pero era lo más lógico después de haberlo intentado. Y no me equivoqué, no me. Ujú. Ajá. Entonces yo, para ratificarle esto a los emprendedores, es que también regresen a ver lo que hay, valoren lo que tienen y también guíense de esta máxima, ¿no? Dicen que la generación, la primera generación lo lucha, la segunda generación lo disfruta y la tercera lo destruye. Lo destruye, así es. Así es, entonces hay que tomar mucho en cuenta. Así es, totalmente. Una empresa familiar, yo considero que sí es un reto. Lo hemos visto ya desde adentro, hemos trabajado con algunas y no es fácil. No es fácil porque hay muchas cosas que se involucran, pero creo yo que también te da victorias y satisfacciones muy lindas. Como decías, Pablito, ahora mi hermano menor es mi jefe, pero también es una experiencia súper chévere, súper enriquecedora y que se va formando. Yo creo que cuando se logra encontrar esa armonía en la familia, la empresa familiar empieza a funcionar y es algo que de lo que me cuentas un poquito puedo ver, o sea, que realmente tu familia es bien trabajada y creo que es una de las claves Muchas para que gracias. realmente la empresa familiar funcione. O sea, una familia sana produce una empresa familiar sana. Una familia que por ahí tiene resentimientos, que por ahí el papá dedicó mucho tiempo a la empresa y cero a sus hijos o cosas por el estilo, no construye una base firme para que la empresa familiar realmente se desarrolle y tenga éxito. Pablito, me ha encantado conversar de estos temas contigo. Vamos llegando ya al final de este episodio. Me gusta mucho y bueno, es un tema de educación, pero yo lo he considerado clave dentro del tema de los negocios y por eso forma parte de este podcast un movimiento empresarial diferente, porque el objetivo de este podcast es mostrarte a ti una manera diferente de hacer las cosas, una manera distinta que se necesita hoy en el mundo de los negocios y pues bueno, en la sociedad también, pero enfocándonos en el mundo de los negocios, creo fielmente que hay muchas cosas que necesitan ser transformadas. Y una de esas es cambiar la mentalidad del emprendedor y del empresario. Y lo cuento acá por experiencia propia, porque realmente yo también me lancé a emprender sin haber acabado mi carrera, sin haber hecho esto. Por emprender dejé de estudiar también y llega un punto en el que tú te das cuenta que necesitas ese conocimiento para llegar más allá. Como decías, Pablito, la educación realmente sí se convierte en una necesidad y también la educación es sinónimo de crecimiento. Si queremos crecer, si queremos tener empresas exitosas, necesitamos educarnos, necesitamos capacitarnos y necesitamos de las universidades, necesitamos de los institutos, necesitamos de los colegios. Tal vez sí, por ahí hayan muchas cosas que como es que necesiten todavía cambiar, que necesiten ser transformados, como todo, pero eso no hace
dejen de ser necesarias, que realmente tengamos que dedicarle tiempo, que realmente nos hagamos también inclusive ese sacrificio. Si es que por ahí estamos emprendiendo y a la par estamos estudiando, creo que es un tema muy válido y creo que es eso que yo quiero dejarles a los emprendedores en esta tarde. Y pues bueno, y si es que por ahí tú ya pasaste tu etapa de universidad, de instituto, ya emprendiste, etcétera, pues creo que uno de los lugares donde se esconde el crecimiento y ese siguiente nivel para tu vida y para tu negocio es detrás de la educación y de la capacitación constante. Pablito, y para cerrar acá, siempre terminamos con esta pregunta. ¿Qué crees tú que es eso que necesita ser transformado en este ámbito educativo? Hay muchas cosas por hacer, pero creo que lo principal es, es una visión alineada hacia el plan eh, de desarrollo del país. Nosotros debemos ser conscientes de que el cambio se lo puede dar desde los mismos hogares. Uh -huh. Eh, Hoy por hoy hay hogares que se resignan a que los chicos tengan sus clases en línea, por darte un ejemplo, y no van más allá. Yo pienso que deberíamos ir hacia la parte de la actividad. Bueno, tienes tus clases en líneas, esta es tu rutina, cumples, con eso ya has visto 2 horas de medios telemáticos que suplen a la televisión. En la tarde, dedícate, por favor, a actividades adicionales. Por favor, entra a clases de lo que te guste, aprende a tocar este instrumento, aprende esto. Si quieres ver la televisión, si quieres ver, por favor, mira en YouTube este tutorial. Yo creo que la parte básica es la disciplina y el momento histórico que estamos viviendo para cambiar nuestra perspectiva desde los hogares. Y ya en la parte de las autoridades y etcétera, etcétera, yo pienso que el cambio debería ser hacia la parte de lo que tú hablas, el emprendimiento. ¿Por qué no hablar de emprendimiento desde la escuela? ¿Por qué no hablar de Uh emprendimiento -huh. desde el colegio, pero de manera agresiva y de manera suficiente? Porque no es solamente que hagas el proyecto y ya, es cómo ese proyecto puede cambiar vidas. ¿Por qué no llevar a gente, empresarios de nuestro país, Totalmente. a las escuelas y colegios a que motiven a esos chicos? Estoy seguro que, como tú dices, 1 de cada 100, al menos por esa charla, por esa motivación de gente que ya lo logró, va a querer hacerlo. No he visto niños que vendan limonada en la calle. Bueno, y con la pandemia no, pero antes de eso, galletas por la inseguridad, Totalmente. pero algo debe haber. O sea, yo pienso que los niños son un potencial clave para hacer que el país salga adelante. ¿Y quiénes lo hacemos? Los adultos tenemos que forjar ese cambio. Pienso que ese Yes. cambio educacional, ese cambio de hábitos, es importantísimo. Yo, por ejemplo, ver un niño que pase bien, que solamente esté en la tele 3, 4 horas en los videojuegos, 3, 4 horas en el internet, eso es matar una esperanza de emprendimiento. Así es, Cuando el totalmente. niño, y no digo que no deba acudir a los medios de información, a las nuevas tecnologías, pero yo creo que el niño tiene que ser niño y a la vez ver su perspectiva de sus capacidades desde la infancia, de lo que puede y debe hacer Uh para -huh. aportar, para apoyar, para el ambiente. No solamente el hecho de ser, una vez mi hija me dijo, papi, yo de grande quiero ser multimillonaria, me encantó lo que me dijo, pero al mismo tiempo también hay una conciencia social, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer para que mi país, mi universo sea mejor? Entonces, la parte de valores es algo que también está inconcluso. Yo diría que hay que trabajar íntegramente en ambos aspectos. Creo que el sincerar las cosas, creo que estamos en un momento histórico para sincerar las cosas y decir, no quiero mi beneficio solamente, sino quiero el beneficio del país. ¿Cómo lo hago? Bueno, sembrando en mis hijos y tratando de a través de este podcast llegar a los hogares, decir, si quiero yo ser emprendedor, también tengo que involucrarle ese bichito a mi familia para que sea emprendedora, motivarla a ser mejor y a ser un Total. mejor país. Ese sería el mensaje. Total, gracias, Pablito. Me encanta. Estamos en un momento histórico y creo que totalmente es así. Creo que es el momento, o sea, como que todos estos cambios, todo lo que sucedió abrió las puertas para que hoy nos lancemos por provocar esos cambios que tanto estábamos anhelando, porque son momentos en donde se abre todo y hay posibilidad para Eso. todo y hay que saberlo direccionar. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablito. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, emprendedores, emprendedoras, empresarios, hombres, mujeres de negocios, líderes empresariales
Nos despedimos en este episodio. Nos vemos en un nuevo episodio. Recuerden, todos los martes un movimiento empresarial diferente. Nuestro objetivo es traer sobre la mesa nuevas tendencias, ideas, nuevas metodologías, métodos que te ayuden a ti a llevar tu negocio y tu vida también a un nuevo nivel. Muchísimas gracias, Pablito. Muchísimas gracias a todos. Dinos del último chao, Pablito. Ah, cierto, y cuéntanos dónde te pueden buscar, dónde te pueden encontrar si no tienes tus redes, las redes del instituto. Sí, bueno, muchas gracias. Al instituto lo pueden ubicar en www.ismac.edu.es. Al colegio es el colegio www.colegioadistanciavalle.edu.es. Estamos siempre ahí disponibles y a mí me pueden ubicar a través del Facebook o si no, mi número de celular, siempre estoy dispuesto ahí. Si me permites, Andrés, del Claro. 0993-165188, tanto para colegio como para instituto estoy ahí disponibilidad. Y darles el mensaje de sigan creyendo en ustedes mismos, sigan motivándose. Felicitarte, Andrés, por esta iniciativa espectacular y sé que vas a tener éxito, como ya lo estás teniendo de por sí, y vamos adelante que sí se puede. Éxitos Muchísimas y gracias, Pablito. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.